Lo ruego. Amén. Acabamos de leer 1 de Pedro 5:6. Vamos a volver a leerlo. Es un pasaje muy hermoso que nos llama a la oración constante, a la oración en la cual nosotros descansamos ante un Dios soberano, ante un Dios santo y ante un Dios que ha hecho redención por nuestras vidas. Dice así 1 de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El domingo pasado pudimos ver a nuestro hermano Hugo hablando sobre nuestra depravación y vimos una radiografía certera en cuanto a lo que nuestro corazón expresa y en cuanto a lo que nuestro corazón es. Nuestro corazón está lleno de rebeldía, está en una condición de enemistad constante contra Dios. Y es importante entender esto porque si no vamos a la raíz de nuestro problema, nunca podremos ser transformados y renovados por el poder de Dios. Es necesario que nosotros entendamos esto, entender que nosotros éramos enemigos de Dios. Siguiendo con esta radiografía, quiero hacerles entender de que nosotros éramos incapaces de redimirnos por nosotros mismos. Y a eso súmenle que no solamente éramos incapaces de redimirnos por nuestra cuenta, o sea, nosotros no dábamos el ancho, no teníamos la capacidad de cumplir con la justicia santa de Dios, sino que hacíamos todo lo contrario. Pero no solamente eso, como recién decía, sino que constantemente estamos rechazando el santo evangelio de Dios. Es decir, que no solamente por un lado somos incapaces de redimirnos, sino que por el otro lado abortamos y desechamos todo tipo de intención de Dios hacia nosotros por salvarnos. Y esto es fuerte porque esto nos deja en un estado de total incapacidad y en un estado de desesperación delante de Dios. ¿Qué podemos hacer ante esto? Pero esto es lo que refleja la Biblia, esto es lo que nos habla la palabra de Dios. Y a eso súmenle que siempre tenemos la tendencia de escuchar mensajes que no nos confronten, escuchar mensajes que siempre halaguen nuestros oídos, que digan lo mejor de nosotros, pero oculten aquellas cosas que son tenebrosas o sombrías en nuestra vida. Nosotros decimos, estamos en un grave problema. ¿Qué podemos hacer con esto? En realidad, muy poco podemos hacer o absolutamente casi nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien viene a nuestras vidas y transforma nuestro corazón de piedra en uno de carne. Y esto es lo maravilloso del Evangelio, porque nosotros no estábamos buscando a Dios. Como decía Romanos 3, del 10 en adelante, todos se descarriaron. Cada uno de nosotros siguió su propio camino y no estuvo buscando hacer la voluntad de Dios. Es algo incluso desagradable en nuestro estado de rebeldía decir tenemos que hacer la voluntad de un Dios santo. Para nuestro corazón eso es desagradable. Y si tú eres sincero contigo mismo, muchas veces en tu día a día estás más pendiente de hacer las cosas que te importan a ti que hacer las cosas que el Dios soberano ha dicho que nosotros hagamos. Y en este momento Dios toma la iniciativa. Dios es quien viene a tu vida. Dios es quien transforma, es quien cambia tu vida completamente. Y en esto debemos alabar al Señor. No hay nada de gloria en nosotros en la cual nosotros podamos haber dicho, yo puse algo dentro de esta salvación, yo puse la decisión. No. Dios fue mucho más allá porque nuestra total incapacidad, nuestra total rebeldía contra Dios nos impedía tener ninguna relación con Él. Y ahora entendemos esto, Dios vino a nuestra vida, nos regeneró, produjo un cambio, nos está preservando, nos está perseverando para un día recibirnos en gloria. Podemos decir nosotros, wow,
Entendiendo esto es un gran consuelo, es un gran motivo para seguir avanzando. Doy gracias a Dios por esto, porque Él fue el que de principio a fin produjo la salvación y es el autor y consumador de nuestra fe. Damos gracias por eso a Dios. Damos gracias porque no fueron nuestras manos las que nos llevaron a asirnos de Cristo, sino que fue Él mismo quien corrió hacia nosotros en nuestro camino desesperante hacia la perdición y vino un día e hizo el cambio en nosotros. Y ahora sabemos esto, sabemos que Dios es el autor, Dios es el consumador, Dios es de principio a fin, el alfa y omega. Pero debemos entender que estamos en una condición de responsabilidad delante de Dios y debemos vivir santamente día a día. No es vivir a medias el Evangelio, que podría decirse que es vivir solamente con el consuelo y estar, por así decirlo, en una hamaca, descansando por lo que Dios ha hecho por nosotros. No. También en nosotros hay una responsabilidad de responder conforme a la salvación que Dios nos ha dado. Esforzarnos en la gracia santificadora. La gracia que no solamente nos permite ser perdonados delante de Dios, sino que esa gracia que nos permite caminar de victoria en victoria. Este es un mensaje que muchas veces se anula o se eclipsa por el perdón. Y yo no estoy hablando en contra del perdón, sino que estoy hablando de que debemos tener una conciencia completa de la obra de Dios en nuestras vidas. Debemos entender completamente qué hizo y por qué estamos acá hoy en día. Y es por esto que quiero hablar de la oración. Porque la oración es aquella herramienta que nos va a servir todos los días de nuestra vida. Nos va a hacer caminar, nos va a hacer perseverar, nos va a dar el alimento a nuestra necesidad más profunda. Porque nuestra necesidad más profunda es estar unidos a Dios, es estar completamente en comunión con Él. Va a ser nuestra fuente de vigor en tiempos de aflicción. Va a ser nuestro aliado ante las tentaciones. Y va a ser lo más temido contra las puertas del infierno. No hay nada que Satanás tema más que una iglesia que está orando constantemente. Y estamos en esta condición en la cual debemos responder delante de Dios santamente. Debemos vivir bajo su voluntad, bajo sus deseos. Porque hemos sido comprados a precio de sangre y ya nuestra vida no tiene la importancia necesaria como para seguir viviendo según nuestra voluntad, sino que vivimos para el Dios glorioso que pasa a ser nuestra deleite, nuestro gozo, nuestro deseo. No es sométanse en una forma de un rey que viene a declarar su reinado de una manera que lo impone, sino que tenemos un Dios que nos ha traído hacia Él, porque Él es nuestro mejor bien, nuestro mayor gozo. Y Él es Dios por sobre todas las cosas. Bueno, y como les estaba diciendo, la oración pasa a ser nuestro mejor aliado, nuestro mejor amigo en frente a todas las adversidades que tenemos que vivir en esta vida. No por ser cristianos nosotros dejamos de sufrir. No por ser cristianos nosotros tenemos una mejor vida de las que tienen afuera o con circunstancias más agradables. Sino que al ser cristianos tenemos el consuelo necesario para venir delante de Dios y traer todos nuestros afanes, todas nuestras ansiedades delante de Él. Entrar confiadamente delante del trono de la gracia, como nos compartía Simón. Y esto es maravilloso. Dios se glorifica cuando nosotros estamos orando porque estamos reconociendo nuestra debilidad. Y en medio de la debilidad, su poder se perfecciona. Y ahora entendiendo esto, quiero que conozcamos la importancia de la oración, entender qué es la oración. John Bunyan, en su libro La oración, lo define de la siguiente manera. Orar es derramar. Derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón o alma ante Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. En
el poder y ayuda del Espíritu Santo. Nótese como John Bunyan incluye a las 3 personas de la Trinidad en nuestras oraciones constantes del día a día. En el poder y ayuda del Espíritu Santo, buscando las cosas que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra, para bien de la iglesia con fiel sumisión a su voluntad. Tengámoslo como definición de lo que es la oración. Hay muchos puntos importantes, pero creo que más adelante los voy a tocar o van a ser hablados. Pero ¿por qué debemos orar? Leonard Ravenhill, un predicador contemporáneo de este siglo y del siglo pasado también, dice: la oración es profundamente simple y simplemente profunda. La oración es la más sencilla forma de hablar, simplemente infantil. Sin embargo, es tan sublime que sobrepasa y agota todo vocabulario humano. Para responder la pregunta debemos tener 3 cosas en mente. Primero, ¿por qué debemos orar? Porque es un mandato divino. Él es creador, nosotros sus criaturas. Él es juez supremo, nosotros pecadores convictos. Él es rey de reyes, señor de señores, y nosotros sus súbditos, vasallos, servidores. Pero no solamente estas 3 definiciones nos representan nuestra relación con Dios ante Él, sino que también Él es Padre y nosotros sus hijos. La definición más cercana de Dios en cuanto a nosotros, es que Él es nuestro Padre. Y esto es sencillamente así. ¿Por qué oramos? Porque es un mandato. Dios dice en 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18, dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El cristiano, el hombre de Dios que no está orando, está jugando a ser cristiano. El hombre de Dios que no está orando se está muriendo. Y es así de simple. No hay una segunda o una tercera opción o un camino distinto en el cual nosotros no debamos estar constantemente dedicándonos a la oración, dedicándonos a responder el mandato que Dios ha hecho. Segundo, ¿por qué debemos orar? Porque es el alimento y deleite de nuestras almas necesitadas. El Salmo 42 dice, del 1 al 2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esto es importante, debemos entender que nada va a poder satisfacer nuestras almas si no estamos constantemente conectándonos y uniéndonos al Dios vivo, clamando, como dice el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Y bueno, tercer punto, ¿por qué debemos estar orando siempre? Porque hay enemigos que combaten nuestra alma y no son pasivos. Tenemos enemigos como la carne, el mundo y Satanás, que no están en una actitud pasiva con nosotros. No están haciendo de nosotros hacernos caer como una opción, sino que se dedican constantemente a estar interrumpiendo nuestra comunión con Dios. Como dice Santiago 4, del 7 al 10, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Si no entendemos esto, vamos a estar constantemente perdiéndonos en otras cosas y no dedicándonos
a servir a Dios, a seguir su voluntad, a estar en comunión con Él. Como decía 1 Pedro 5:6, los puntos es humillarse, echar nuestras ansiedades sobre Él y ser sobrios, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. No dice al cual resistid por medio de campaña de lucha espiritual y cosas así, sino que dice la fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. La manera en que nosotros resistimos al diablo es constantemente guardando su palabra en nuestros corazones. Y ahora, para hacerlo un poco más terrible, para que sus corazones realmente se desesperen, porque sin desesperación la gracia no tiene ninguna validez. Es como saltar de un bungee. Tú sabes que no vas a tocar el suelo o vas a azotar tu rostro contra el piso, pero sí vas a tener esa sensación de que estás inseguro, pero sabes que la gracia te sostiene como una cuerda y te eleva nuevamente hacia el cielo. Debemos tener esta desesperación constantemente, esta angustia. Como decía, recientemente estaba leyendo Santiago que dice, lamentad, llorad, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Es necesario tener esto constantemente en nuestras vidas, de conocer nuestro pecado, conocer qué es lo que hace que Dios se desagrade, qué hace que Dios deseche nuestras oraciones. No que deseche nuestras oraciones, qué tipo de oraciones son ignoradas. Y ahora vamos a hablar de eso, qué tipo de oraciones son ignoradas. Te quiero decir algo, tus oraciones no van a ser escuchadas ni por muy bien elaboradas que sean, ni aunque estén llenas de buenas intenciones, ni aunque se hagan con la mayor confianza y seguridad del mundo, y ni siquiera porque en el momento en que te encuentras estés en una situación de desesperación, en una situación donde está tu vida corriendo riesgo. Dice Job 24 del 12 al 13, desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. Nota esto, estas personas están en una situación en la cual su vida está al borde del abismo, pero Dios no atiende su oración. Ellos son los que rebeldes a la luz nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. ¿Qué otro tipo de oraciones no son escuchadas? Oraciones manchadas de egoísmo y malos deseos, como dice Santiago 4 del 2 al 6, si lo pueden proyectar, por favor. Santiago 4 del 2 al 6. ¿Sí? Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y cuando pides, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Tercero, Cristo nos advierte de oraciones que están llenas de hipocresía. Mateo 6, 5 al 6 dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta,
ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay una frase que dice, el secreto de la oración es orar en secreto. Y seguimos con esta situación. Quiero llegar a lo más profundo de tu corazón. Porque dice Hebreos 4 que la palabra es como una espada de doble filo. ¿Y las espadas saben para qué están hechas? Para desgarrar, penetrar, herir y hasta matar. Debe ser nuestro viejo hombre asesinado constantemente. Nuestro viejo hombre debe ser muerto cada día. Y es por eso que estoy hablando de esto. Puede ser un poco incómodo para ti, puede ser que te estés sintiendo mal en este momento, pero gloria a Dios por eso, porque no vamos a transar el mensaje que Dios ha escrito en su palabra. Siguiendo con la reflexión, te quiero decir que Dios no escuchará las súplicas de aquellos que están habituados al mal, de aquellos que no tienen temor de Él, y de aquellos que solo buscan sus propios intereses. Es lo que estábamos viendo recientemente en los pasajes que leíamos. Dios no aceptará oraciones de gente que no sea perfecta, que no ore del modo perfecto, y menos si no estamos orando hacia el Dios perfecto. Es aquí cuando empieza a nacer el Evangelio. Es aquí donde el consuelo empieza a penetrar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestras mejores oraciones se desploman en este momento, son destruidas. Todos nuestros intentos de autojusticia son desmoronados ante el poder y la santidad de Dios, de un Dios justo, de un Dios que no admite nada que sea imperfecto, de un Dios que está constantemente en un ambiente, en un lugar donde nada interrumpe su santidad. Y esto es el Evangelio. Dios no acepta nada que no sea perfecto. Todas sus exigencias santas y perfectas no nos permiten acercarnos, no nos permiten llegar y entrar al trono de la gracia, no nos permiten acercarnos a Él. De hecho, ni siquiera nosotros podríamos estar hablando de Él porque si Él hubiese querido, no hubiese dado ningún apisco de conocimiento en cuanto a quién es Él y nos hubiese dejado en eternas tinieblas, reservados como los ángeles que cayeron para el eterno fuego en el infierno. Y aun cuando tenemos un corazón regenerado, déjame decirte que no es porque somos regenerados que nuestras oraciones pasan a ser escuchadas, porque cuando nuestro corazón es verdad, cambia y tenemos deseos por Dios, eso no te asegura que Dios esté permitiéndote entrar. Y aun cuando hubiésemos hecho todas las cosas, todos los requisitos, hubiésemos entendido bien cuáles son, qué tipos de oraciones son ignoradas y todo, y hubiésemos hecho todas las cosas de la mejor manera, de la forma perfecta, tampoco es una garantía. ¿Sabes por qué? Porque todo nuestro historial pasado nos estaría cargando, nos estaría diciendo, tú no eres digno de entrar ante la presencia de Dios. Y ahora bien, ¿por qué estamos acá o por qué intentaríamos siquiera estar pensando en orar si sabemos que todas las cosas anteriormente dichas son de peso y son de desconsuelo a nuestras vidas? Te quiero decir algo. El sacrificio de Cristo no es insignificante y no es algo que nos permite vivir de la manera que nosotros queramos. El Evangelio de Cristo nos llama a confiar en este Dios que lo hizo todo. Debemos entender que la respuesta ante esta grave situación no se encuentra en nosotros, no se encuentra en qué modo vamos a estar orando de aquí en adelante, no se encuentra en cómo o en cuánto poder debe tener nuestra oración, no se refiere a cuánto nosotros podamos venir delante de Dios. Déjame decirte que la oración descansa en el Dios trino, en el Dios santo, justo,
que Él envió a su Hijo para morir por nosotros, en el cual ahora nosotros tenemos completa entrada, libre entrada, confiada entrada delante de Dios. Debemos entender que el Dios de la Biblia es totalmente santo, justo, pero también misericordioso, completamente inalcanzable, pero cercano a nosotros, totalmente libre e independiente. Él es libre, no necesita de nosotros y no necesita estar escuchando oraciones que podrían ser cargosas por el pecado. Pero es inmutable en su pacto, y esto es lo hermoso del Evangelio, que no es por nosotros, no es por nuestra condición en la que nosotros nos encontramos, sino porque Él ha hecho que en su pacto Él nos considere y esté constantemente intercediendo por nosotros. Ya ha dado su sangre a tal punto que nosotros podemos vivir delante de su presencia, cara a cara delante de Dios. No es ahora voy a entrar a la presencia de Dios para orar, sino que constantemente estamos cara a cara delante de este Dios, que a la vez es temible por su santidad, que a la vez es tierno con nosotros, como un padre que nos cuida, nos ama, nos disciplina, nos busca, sale a nuestro encuentro, rompe nuestras iniquidades, rompe con todo lo que aquello que no nos va a dar un bien seguro en Él. Dios, como decía, es inmutable en su pacto. Si una vez puso los ojos en ti, lo va a seguir haciendo hasta el final. Porque Dios no es un Dios que se retracta de amar a alguien. Dios no es un Dios que se retracta de seguir caminando contigo. La razón de por qué nosotros perseveramos es porque Dios ha decidido caminar con nosotros, estar constantemente viniendo a nuestras vidas. Y eso es lo que hace que nuestras almas descansen y que hagan que todo lo anterior no sea algún peso, no sea un dolor a nuestros corazones, sino que como un elástico, que el peso que nos llevaba hacia el infierno nos devuelve incluso más allá de lo que Adán podía obtener por medio de su obediencia. Porque no estamos en la obediencia de Adán, estamos en la obediencia de Cristo. Y eso nos lleva hasta el cielo y nos lleva a estar constantemente de cara a Dios. Y ya no estamos en una situación de temor, de dolor, de angustia. Es necesario la angustia en un principio, sí. Y constantemente en cada una de nuestras vidas, cuando nosotros vemos nuestro pecado, debemos angustiarnos. No curar la herida suavemente o por encima. La espada de Dios debe atravesar hasta lo más profundo. Y si no atraviesa, te vas a estar engañando constantemente en tu vida y vas a ir muriendo día a día hasta que el momento en que Dios diga hasta aquí y venga a tu vida y te dé gozo en Él, paz, amor, todos los frutos que Él quiera darte. ¿Y qué pasa con esto? Estamos viendo a Dios, estamos viendo su gloria. Esta es la gloria de Dios. No podemos transar esto, no podemos disminuir algo para fortalecer otro, sino que debemos entender que Dios es completamente justo, misericordioso. Y lo estamos viendo en este momento en que la palabra de Dios es predicada. Pero, ¿qué hacemos después de esto? Como decía 1 de Pedro 5:6, debemos humillarnos. Y humillarnos no es algo que la gente te llame constantemente a hacerlo. En el mundo nadie te va a decir humíllate. Todos te van a decir, tú tienes que ser fuerte. Tú tienes que ganarte tu empleo. Tú tienes que ser competitivo. Tú tienes que ser lo mejor que puedas, incluso ser mejor que otros. Pero el Evangelio, ¿qué te está diciendo? No puedes. Humíllate. Humíllate. Y no es agradable escuchar decir a alguien que te diga humíllate. Y puede que en este momento me estés despreciando por decirte estas cosas, pero no me interesa. La oración es la conexión de nuestra humillación, reconocer nuestra condición y profunda necesidad de Él y reconocer su eterna majestad. Por ende, toda nuestra vida queda sumergida en esto, en la adoración.
Cuando nosotros contemplamos, miramos a Dios, wow, decimos, estamos delante de un Dios que debería estar constantemente haciendo caer su ira sobre nosotros, pero nos ha permitido acercarnos. Y estamos delante de Dios admirando, conociendo. ¿Y qué produce? Adoración. ¿Por qué estábamos cantando recientemente? ¿Por qué Simón tenía que estar parado acá diciéndonos, motivándonos a la adoración? Porque realmente Dios pagó todo, como decían recientemente, consumado es. Y estamos en esta relación ante Dios. No podemos seguir orando si no pasamos este conocimiento teórico de Dios, de este conocimiento de quién es Dios, si no lo pasamos a un conocimiento experimental donde nosotros vamos viviendo cada día, conociendo a este Dios, disfrutando, experimentando, relacionándonos con este Dios. Pero no solamente eso, no solamente debemos entender quién es Dios, no solamente debemos entender cuál es nuestra relación que debe haber entre nosotros ante Dios, sino que debemos conocer su corazón, o mejor dicho, su disposición hacia nosotros, los hijos del pacto, los hijos de aquellos que han sido integrados al pacto de Dios. La oración se nutre de una confianza en el corazón de Dios y en toda la obra sacrificial de Cristo. ¿Qué hace que nosotros no estemos dudando, diciendo, ¿cómo me acerco a Él? ¿O qué va a pasar conmigo si Dios no me amase? ¿O si Dios estuviese constantemente haciendo recaer su ira sobre mí? ¿Qué puedo hacer? La confianza que hace que tú no salgas huyendo como Adán delante de su presencia es la confianza en que por la misma sangre del pacto del Hijo de Dios, Él ha decidido por siempre, por los siglos, por la eternidad, amarte con un amor incondicional que no te va a permitir ser desechado ni un solo día delante de Él. ¿Es esto maravilloso para ti? ¿Es esto glorioso? Esto nos permite entender que no es Dios quien cambia nuestra voluntad. O sea, no es Dios quien cambia de planes o voluntad, sino que somos nosotros los que vamos constantemente experimentando un cambio al estar en cercanía con Él. Vamos experimentando y vamos sintonizándonos con los propósitos de Dios. Descubrimos que no hay mayor gozo que que todo lo que nos ofrece el mundo, todas sus luces, todos sus beneficios, todo lo que el mundo nos puede ofrecer, no vale nada en comparación a este Dios Santo que nos ha permitido entrar constantemente a su presencia, vivir delante de Él. Renunciamos a nuestro egoísmo, a nuestra desconfianza, porque entendemos que Él es nuestro mayor bien. Jeremías 29 del 11 al 14 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis. ¿Cuándo invocaremos a Dios? Cuando hayamos entendido que el corazón de Dios se derrama constantemente hacia nosotros en amor, anulando el acta que nos era contraria, clavándola en la cruz. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Juan 5, 14 al 15 dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, porque sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Y ahora, retomando un poco lo que decía John Bunyan en su libro La oración, que dice: orar es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón o alma ante Dios, por medio de Cristo, en el poder y ayuda del Espíritu Santo, buscando las cosas que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra, para bien de la iglesia, con fiel sumisión a su voluntad. Hemos entendido todo el panorama, hemos visto el bosque, por así decirlo. Tenemos que ver los árboles, ver el detalle que se encuentra detrás de cada oración. Y quiero explicarlo de la siguiente manera. Recientemente le había dicho que la oración no se trata acerca de nosotros, o no se trata de cuán bueno o cuán fuerte eres, o cuán poderosa es tu oración, o cuáles son los pasos para hacer una oración de poder y tener sanidades o milagros. Yo quiero ir al corazón de la oración, que es lo que es la oración. Las otras cosas pueden venir por añadiduras, pero debemos entender esto, el corazón de Dios, y lo que hace el Espíritu, lo que hace Cristo y lo que hace el Padre. Lo que hace el Espíritu, dice Romanos 8, 26 y 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quieres escuchar el consuelo de la oración? Mira al Espíritu Santo, que cada día, tal vez tenemos oraciones torpes, tal vez oramos muchas veces sin ningún fuego, sin ninguna pasión, o lo hacemos solamente por tratar de obedecer. Pero dice que el mismo Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Déjame decirte que si no sabes orar o no sabes cómo tener una buena oración, el Espíritu Santo estará constantemente asistiéndote y estará constantemente ayudándote en el momento en que tú quieras reconocer, humillarte delante de Dios y venir delante de Él para ser salvado por su mano. Lo que hace Cristo. Hebreos, me encanta este pasaje de Hebreos. Si pueden hacer un estudio de Hebreos, léanlo. Es hermoso. Dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, por cuanto permanece para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable. Los sacerdotes eran aquellas personas que estaban constantemente intercediendo por el pueblo, trayendo los sacrificios delante del templo para que el pueblo pudiese estar en armonía con Dios. Eso era un sacerdote. Tenía que haber derramamiento de sangre para que hubiera amistad con Dios. Dice, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Qué puede hacer? Nos puede salvar perpetuamente, viviendo siempre para interceder por ellos. Una de las cosas que he aprendido últimamente no es que Cristo murió una vez, Cristo murió una vez, pero no sigue haciendo nada en el cielo, sino que Cristo murió una vez, pero Él sigue cumpliendo su sacerdocio constantemente, intercediendo por nosotros, clamando delante del Padre por nosotros. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él es el sacrificio y Él es el sacerdote. Él está constantemente en el cielo intercediendo por nosotros. No solamente está Cristo allá arriba, delante del Padre, intercediendo por nosotros, sino que también está el Espíritu Santo constantemente ayudándonos. Él es el consolador. Él es el que cada día
va a estar ahí, redarguyendo tu corazón, trayendo consuelo, convenciéndote de pecado, para que vuelvas una vez más delante de Dios, para que estés constantemente siendo a su imagen. ¿Qué hace el Padre? Pedid y se os dará, como dice Mateo 7. Y hallaréis, Mateo 7 del 7 al 11. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo buenos, siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios porque es el mismo. Él es Él mismo, este Dios trino, quien asegura oraciones eficaces, que asegura oraciones que van a ser respondidas, que es este Dios mismo quien asegura que cuando nosotros estemos en terribles dificultades o en un momento de angustia, Él va a responder. Es Él mismo, por su propia sangre, por su propio sacrificio, es que nosotros tenemos completa entrada al trono de la gracia. Y ya no estamos en una condición en la cual tememos por cuál va a ser la respuesta de Dios. Sabemos que Romanos 8 nos dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que esto es como debemos orar. ¿Qué debemos entender para orar? Él es el mismo hoy, ayer, hoy y siempre. Y si estás, déjame decirte algo, puede que dudes muchas cosas, puede que tal vez no tengas la respuesta para todo, tal vez puede que te sientas no un buen cristiano, tal vez puedes sentirte dentro de los peores cristianos, no sé, o yo mismo muchas veces me siento vacío, muy alejado de Dios. Pero déjame decirte algo, si tú permaneces en Cristo, como dice Juan 15, vas a dar fruto. Y esto es lo importante, no angustiarnos por cuánto fruto estamos dando, sino que realmente permanecer en Él. Si hay algo que quiero que, tal vez no vas a recordar todo lo que leí o todos los pasajes que acabo de mencionarte, pero sí quiero que te vayas con algo para tu casa. Persevera en Él porque estás permaneciendo en Él. Permanece. Recuérdalo cada día de tu vida, porque puede ser la palabra más importante que vas a escuchar o que te va a poder mantener firme ante el Dios justo, ante el juez, ante el juicio final. ¿Qué hizo que tú pudieses estar firme? Permanecí en el Hijo de Dios, confié en su sangre, confié en su sacrificio, confié en sus heridas, confié en que Él me amó hasta el fin. Confié en que Él me sostenía cuando yo no podía sostenerme a mí mismo. Confié en que Él me amó con un amor que ni siquiera mis padres me pueden dar. Un amor perfecto, profundo, con un amor intenso. Esto es el Evangelio. Debemos reconocer cada día nuestra condición. Dice humillados. Y no es algo que me humillé una vez y ya estoy listo con ese mandato, sino que es humíllate siempre. Humíllate siempre, necesitamos humillarnos.
reconocer que solo en Él podemos estar firmes ante el día final. Cristo sea toda la gloria. Vamos a orar.